un homme agonisant, un fleur, un magicien, de le laisser vivant et d'épargner les siens. Les explications ne restent question, le sabre le traverse et le... La educación, la inclusión y la solidaridad son prioridades de este gobierno nacional y muestran un Estado presente que trabaja por el futuro. Vote un equipo de jóvenes profesionales con ética y valores. Vote un liderazgo fuerte y confiable. Nicanor Arbeleche. Ideas más gestión. Una lista diferente en todos los barrios y para todos. Los comerciantes, los jubilados, los productores y también los desocupados necesitan cambiar. El primer balance de nuestros primeros 25 años de modelo de desarrollo profesional es bastante negativo. Porque hemos desarrollado extraordinariamente la ciencia y la tecnología, pero nos hemos subdesarrollado cultural y políticamente a niveles nunca vistos. Segundo, en respecto al mercado o a los usos sociales, lo que las empresas valoran hoy día más son lo que ellos llaman el talento creativo. La gente que les ofrece las soluciones. Porque para hacer lo que ellos ya saben hacer, bueno, sí, ahí hacen falta brazos ejecutores, cerebros ejecutores, pero eso ya lo saben. Lo que quieren es un Steve Jobs. Lo que quieren es alguien que cambie el concepto, que haga otra cosa. Y este alguien lo identifican muy rápidamente y estos son la gente que hacen carrera más rápida. Es decir, el valor añadido es lo nuevo. Y lo nuevo, la capacidad de generar lo nuevo, es lo que llamamos creatividad. De hecho, es lo que se está debatiendo en este momento en todos los nuevos movimientos sociales en el mundo. Que por cierto, hago un pequeño comercial en mi último libro, que sale esta semana y que se llama Redes de Indignación y Esperanza, que habla obviamente de los movimientos sociales en la era de Internet, sobre la base de los estudios concretos que he ido haciendo en los últimos 2 años. Entonces, claro que esta es una propuesta de movimiento, porque son movimientos que quisieran que sus propuestas llegaran a las instituciones y en particular a las instituciones políticas. ¿Qué ocurre? Es que no hay forma. Es que la clase política de todo el mundo está cerrada en sí misma y haciendo todo lo posible porque la representatividad se reduzca a unas semanas cada 4 años manipuladas desde los medios de comunicación y el dinero. A eso hemos reducido nuestra maravillosa democracia. Eso es lo que dice el movimiento. Pero esto no es América Latina, esto es España, esto es Italia, esto es Inglaterra. O sea, esa es la discusión y la propuesta que... Entonces, ¿para qué sirven movimientos sociales con amplia base social? Los que se manifiestan son solamente unas decenas de miles, pero en España el 70% de la opinión pública apoya lo que dicen los indignados en términos de contenido. Pero luego llegan las elecciones, llegan los partidos, no les conviene, no representan y no pasa nada. Y si pasa mucho más, la policía. Entonces, por tanto, están surgiendo perspectivas que yo personalmente llamaría utópicas, en el mejor sentido de la palabra, que es, bueno, ¿para qué nos hacen falta los gobiernos? Mucho menos los partidos, porque nos hacen falta para representar, pero si no nos representan ya no nos van. Nos hacen falta para tomar decisiones. Pero es que ahora podemos tomar decisiones en Internet y ejecutarlas. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque empresas financieras o empresas industriales toman decisiones en sus medios directivos, en Internet, en redes informáticas con firewall, y las ejecutan. O sea, es una capacidad de gestión que no existía antes. Por eso me parece muy interesante la idea de la democracia griega, porque sí, bueno, esclavos y mujeres pobres no decidían nada, pero los que decidían se sentaban a tomar sus brebajes exóticos en el ágora, etc., y ahí se lo pasaban muy bien
y decidían más o menos entre ellos con sus conspiraciones, pero era abierto a un amplio sector de la sociedad. Entonces, la hipótesis que está surgiendo en el movimiento es lo que se llama la democracia en red, que vamos a decidir en las redes, vamos a dialogar, colaborar, y hay investigaciones fantásticas en estos momentos tecnológicas, pero tecnológicas aplicadas a una nueva política democrática. Bueno, yo digo que es utopía, porque bueno, aquí eso puede hacer funcionar la sociedad. No es tanto que no se pueda técnicamente o culturalmente, sino hay una cosa que se llama las instituciones actuales. Pero añado algo más: utopías no son fantasías, utopías son fuerza material, porque anidan las mentes de las personas. El liberalismo fue una utopía, el socialismo fue una utopía, el anarquismo fue una utopía, los nacionalismos fueron utopías, que a través de instalarse en las mentes de las personas y traducirse en prácticas sociales individuales y colectivas, no se realizaron totalmente, pero cambiaron la historia social y política de los pueblos. Por tanto, esta utopía de la democracia en red, con una base tecnológica tan fuerte como Internet y los programas interactivos, con un Facebook con 1.000 millones de usuarios, Facebook es una empresa capitalista, pero esto es las cosas interesantes. Como un cierto capitalismo permite que 1.000 millones de personas se relacionen entre ellos con bastante libertad. A través de todo esto se está cambiando el panorama político y cultural de nuestras sociedades. Bueno, el verdadero cambio social es un cambio de las mentalidades de las personas. Eso es el cambio social. Por eso yo siempre, cuando la gente dice no, pero políticamente no es posible, pero mira, si las personas piensan diferente, llega un momento que no hay institución o aparato que se pueda oponer a esto. Esto es la lección de la historia. Claro, en ese momento puede implicar muchísimo sufrimiento, sangre, dolor y lágrimas. Pero bueno, pero se llega. No, las sociedades no son inmovibles, no son, nunca lo han sido. Entonces, cambiar las mentes de las personas es el objetivo del cambio social, fundamentalmente. ¿Cómo se está produciendo, en este caso concreto, lo que usted dice es una de las dimensiones de ese cambio, la conciencia universal, que para mí se traduce como somos todos una especie humana y además en interacción con una cosa que llamamos naturaleza, pero que digamos está también nosotros mismos, somos parte de la naturaleza. No es que haya nosotros en la naturaleza, somos naturales, algunos. Más bien, algunos no, digamos, en general somos naturales, entre los que no lo son. Entonces, ¿cómo se está llegando? No digo cómo se llegaría, ¿cómo se está llegando a esta conciencia? Que es cada vez mayor. Hasta instrumentos de investigación tan burdos como las encuestas de opinión, lo están diciendo, lo están mostrando. Yo mi ejemplo, que no he desarrollado mucho por la lección inaugural que tuvieron sobre el cambio climático, que yo estudio en el libro anterior que hice, Comunicación y Poder, hace 30 años, menos de 10% de la población del mundo ni siquiera sabía lo que era el cambio climático o no. O sea, una no conciencia, sino información sobre el cambio climático era 10%. Hoy día es 90%. Y de ese 90%, 70% piensa que es un problema muy importante y que los gobiernos deberían actuar. ¿Vale? Eso es conciencia universal para mí. La formación de esa unidad epistémica entre naturaleza y persona. ¿Cómo se hizo? Empíricamente. A mí me encanta la investigación empírica porque te da respuestas que si las tienes que pensar es toda indeterminación, hay muchas cosas posibles, no, pero luego ocurre de una manera, no de otra. ¿Y de qué manera ocurrió? Una alianza entre científicos, que fueron los que empezaron, movimientos sociales y medios de comunicación. Y además los medios de comunicación no porque necesariamente fueran más conscientes que otros, es porque vende mucho decir que te vas a morir dentro de 10 años. Entonces, dice, mire, ¿sabe qué? Su agua está contaminada, los océanos se hunden, las ballenas se van, pobres delfines. O sea, son todas historias trágicas que, como el mundo sabe,
las noticias negativas impactan 5 veces más que las positivas. Entonces, esta alianza es lo que ha ido cambiando, como mínimo, la conciencia del cambio climático, otra conciencia ecológica, etc. Otro ejemplo, para mí, más importante, de conciencia universal: que las mujeres son seres humanos. Bueno, gran parte de la historia, incluso con referencias bíblicas, decían que no. Entonces, esto ha cambiado más en los últimos 30 años que en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo se hizo esto? Había movimientos de defensa de la mujer antes, pero bueno, las quemaban y punto. Con lo cual, lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas es una coincidencia de una transformación estructural. En un momento había que ponerlas a trabajar también, a trabajar fuera de casa, aparte del trabajar que siempre habían hecho y seguían haciendo. Primero, trabajo y trabajo, y trabajo y trabajo. Yo hablo en mi libro sobre las mujeres, yo hablo del cuádruple turno de trabajo: el de en casa, los niños, el trabajo y las tareas sexuales con el marido. 4 trabajos. Con lo cual, primero hubo esa situación objetiva, a la vez insoportable, de autonomía, porque si eran semi-autónomas económicamente, ahí las cosas se podían plantear. Segundo, que lo que siempre había sido un movimiento feminista o defensa de las mujeres se amplió junto con los movimientos sociales que pusieron en cuestión muchas otras cosas. El espíritu crítico. En el movimiento de mayo del 68 al que se ha aludido, la gente habla mucho de Convendit y el anarquismo y todo eso, pero lo más importante es que ahí se empezó a hablar de feminismo, ahí se empezó a hablar de ecologismo, ahí se empezó a hablar de conciencia universal en solidaridad con el tercer mundo, y lo que menos nos importaba era sacar a De Gaulle y poner al Partido Socialista Comunista. Eso es totalmente secundario. Lo importante, había 2 cosas importantes: el sexo y todo lo demás. Eso, empíricamente hablando. Entonces, a partir de ahí, los movimientos sociales incluyeron el tema mujer. Y, en tercer lugar, de nuevo, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que hacen el trabajo de base en los medios de comunicación son mujeres. Y entonces decidieron aprovechar que estaban ya en los mecanismos de conexión con la sociedad para articular en la opinión pública lo que venía siendo debatido en los movimientos sociales. Y cambió. Y hoy día las mujeres de 20 años no se pueden ni imaginar ser lo que les decían que tenían que ser, no a sus abuelas, a sus madres. Entonces, eso es lo más fundamental, porque si cambia la conciencia de la mujer, cambian las relaciones sexuales, cambia la familia, cambia la educación de los niños, cambia la especie humana en 30 años. Por eso yo creo muchísimo en el cambio social y en el optimismo de lo que puede ser las nuevas sociedades, no en el modelo de desarrollo informacional, sino en la información que se desarrolla. El futuro es indeterminado porque depende de lo que hagamos, y tenemos el problema de que somos libres, realmente somos libres. Entonces, digamos, en función de las... Lo que es seguro es que se cambia y se puede cambiar, y que eso cambia a través del cerebro. Y el cerebro cambia en función del paquete informativo y comunicativo que lleva instalado genéticamente y de su interacción con el entorno natural, con el entorno social. ¿A través de qué? De un sistema de comunicación tecnológico. Por eso para mí es central el papel de la comunicación. Yo creo que es la interacción entre el paquete tecnológico que hemos heredado de la biología y en su expresión histórica y que incluye cultura, esto en relación con lo que adquirimos de nuestros nuevos entornos a través de una mediación tecnológica comunicativa
que tiene enormes consecuencias. No es lo mismo cuando había una tradición oral o cuando nos decían algo desde el púlpito que cuando tenemos internet. Lo fundamental de internet son dos cosas: es múltiple y es interactivo. Es decir, tenemos toda clase de informaciones, toda clase de opiniones, toda clase de expresiones, y es interactivo. Por tanto, podemos en coevolución gestionar lo que vamos conociendo. Por eso la aceleración de la conciencia en este momento es mucho mayor. Pero también no son los rumores, también es la expansión del sexismo y del nazismo en la red, todo esto. Es decir, Internet no es distinto de lo que somos nosotros. Lo amplifica, lo multiplica, pero se puede utilizar en los dos sentidos. Lo que es seguro es que permite cambiar, pero la dirección del cambio depende de lo que los seres humanos podamos ir asumiendo.